Hola, ¿por qué pusimos esta música del 007? Porque díganme usted, queridos auditores, gracias José, que no está, la delincuencia ya está a grados extremos, desatados, intolerables. Pasó el incidente de esta chiquilla, un auxiliar paramédico del Hospital Salvador, que murió en un choque de unos patos malos, de jóvenes, le dicen sus colegas, los patos malos, estos muchachos que lo atendieron en el mismo Hospital Salvador, los compañeros de turno de la fallecida que iba con su novio en un taxi. Está absolutamente desatado. Ayer o anteayer un imbécil que robó un auto en una automotora, se metió un pasaje sin salida y terminó atropellando a un niño en bicicleta. ¿Qué podemos hacer? Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? 007, porque se murió el Chavo del 8. Pero nos reímos porque es muy dramático, ¿no? Sinceramente. Sí. Está esta sensación, doctora, de que yo la tengo instalada por lo menos hace mucho tiempo. Bueno, Chile nunca ha sido el paraíso del control y el combate a la delincuencia, convengamos, pero como ahora, no sé si lo reflejan exactamente las cifras, las encuestas, los sondeos que se hacen, cuál es la preocupación de las personas. Estamos más embalados en derechos sociales y ese tipo de cuestiones en esta coyuntura país, digamos. Pero lo que está pasando en las calles es ya muy gravoso, demasiado gravoso. ¿Ah? O sea, la sensación es, cualquier cosa puede pasar en Chile. Eso es lo que no, esa es la sensación que yo no tenía y que ahora hace un par de años ya empecé a tener y ahora tengo muy consolidada. Y es una sensación muy desgraciada, doctora. Bueno, ayer entraron a un banco y le robaron 10 lucas a un caballero que estaba en una fila y al de al lado le robaron sus documentos. O sea, el acto impune de demostrar que son capaces de meterse entre un banco y meterle las manos en los bolsillos a la gente. Unas señales, yo no quiero echarle la culpa a los inmigrantes, pero han venido nuevas formas de delinquir. Eran peruanos y venezolanos los que pillaron ahí en ese banco, que entraron a robar a los bolsillos. Bueno, pasa por supuesto. Evidentemente las cifras todavía no dan cuenta que hay una prevalencia especial de migrantes como protagonistas, como delincuentes, ¿no es cierto? Pero claro, usted tiene razón. Pero todo parece indicar que sí, que hay una preeminencia de ciertos grupos étnicos. Y lo que usted me comentaba fuera del programa, cómo se ha ido trasladando los incendios y las agresiones que eran en el centro de la Araucanía, ya van allá en la región de los lagos, en La Vara, terminaron armando unas quemazones entre Puerto Montt y Puerto Vara. Y en Maule, me pasa, yo lo homologo mucho a lo que pasa cuando delincuentes, que los que operan en la Araucanía, en mi opinión, lo son, cuando los delincuentes usted los combate, póngase usted en esta comuna, lo que hacen cuando usted los combate en esa comuna es irse para las comunas del lado, ¿ah? Porque ahí ya la cosa no está tan buena, ¿no es cierto? Entonces están, con excepción constitucional, con militares que tienen balas más grandes, en la Araucanía, en 4 provincias, y también es complicado. Entonces, ¿qué hicieron estos valientes delincuentes? Esparcirse como lo hacen los delincuentes cuando los combaten en una comuna. Los alcaldes de las comunas de al lado saben al tiro, mire, se van a venir para acá, toca. Bueno, salieron de la zona propiamente tal y están atacando, intentando hacer pasar gato por liebre por reivindicaciones territoriales en el Maule y en los lagos. Es como aplastar un plátano, doctora. ¿Ah? Y a mí me parece que eso es lo que está pasando. Es una situación difícil que va a heredar el próximo gobierno. Complejo. Porque además la zona de conflicto mapuche estaba focalizada. Inicialmente, ¿se acuerda usted de la Araucanía? Y muy incidentemente en el Biobío. Hoy día, si no me equivoco y yo no saca bien la cuenta, está en el Maule, está en el Biobío, está en Ñuble, está en la Araucanía y en los lagos. 5. Y creciendo. Exactamente. Entonces, complejo porque además, y déjenme usar la misma palabra complejo, pero en otro sentido, el actual presidente y su coalición tienen complejos para utilizar la fuerza militar o la fuerza policial redoblada y con intensidad de uso legítimo de la fuerza, que es lo que tiene el Estado, en el combate a este tipo de situaciones. Entonces uno dice, ya, ok, van 5 regiones. ¿Cuántas más habrán en 2 años más? Hasta que llegue a Santiago, por supuesto. Ahí la cosa se pone más difícil, ¿no? Creo yo. Sí. Creo yo. Nada, qué complejo, qué momento. Además, esta chica estaba cumpliendo 32 años. Venía de la celebración de su cumpleaños 32. Imagínense. Además, una chica descrita como bastante ejemplar. No hay muertito malo, ¿no es cierto? Pero parece que
Era una Parece que suerte ella de era alegría. auténticamente una buena persona. Claro, era la alegría, la energía de su casa, de su entorno. Vaya, qué, qué complicado. ¿Ah? Y vamos a ver también, en fin, cómo se porta el orden público de aquí en adelante a propósito de... Bueno, y el feroz accidente que usted mencionó ayer terminó con 9 muertos, que Bueno, por cierto eran los que andaban cosechando en un carromato de esos que llevan niños al colegio, de esos carromatos amarillos, que quedó hecho acordeón en la berma de un camino estrechísimo que tienen las patas y la tupé de denominarlo la carretera de la fruta. La estrechez de la fruta debería llamarse. Son 2 pequeños carriles, sin berma. ¿Dónde era en Peumo esto, no? O por ahí. Peumo, No, cerca de Peumo, parece sí. que... Sí. Así que, ¿y cómo estará el orden público desde el punto de vista, y veo los próximos meses también, doctora, a propósito de la delincuencia, que es un fenómeno, la violencia, la Araucanía, que es violencia ampliada, 5 regiones, y el orden público a propósito de las manifestaciones, vamos a tener un año económico bien fregado. Y las reivindicaciones sectoriales en los que no recogen la basura. Bueno, claro. Por suerte pero se arregló el conflicto de los pescadores con ENAP. Se arregló. Afortunadamente, sí, gracias a Dios. Sí. Sí, no, pero uno piensa, uno proyecta, esto es, a ver, no es especulación, yo lo llamo más bien realidad anticipada, si usted me permite. Vamos a tener un año complejito, difícil, en materia económica, con un desempleo que no ha terminado de caer del todo y que seguramente en razón de las cifras que vayamos conociendo, este año 2022 tampoco va a andar muy bueno, con una inversión muy cercana a cero de parte del sector privado, por incertidumbre y porque ven una situación adversa y porque haya más inflación y porque el mundo está complicado, el mundo completo, no solo Chile. Entonces uno dice, ya, ok, y con plata baila el monito, y si no hay plata, ¿cómo pagamos lo que dijimos que íbamos a hacer? ¿Ah? Y cuando un gobierno promete tanto y cumple poco, como eventualmente les va a pasar, porque con plata baila desgraciadamente el monito, chuta, uno puede prever también que se va a ir agregando una suerte de retorno a cierta violencia también, doctora. Atención social, pues. Pero uno esperaría que como los que quemaron iglesias y destrozaron el metro votaron por el presidente electo, tendrán un grado razonable de empatía y de sosiego transitorio para dejarlo iniciar su periodo, supongo yo, porque si no, entonces, Dios me libre, no lo quiero ni repetir, pero va a ser Allende 2, que Allende le hicieron la vida a cuadritos sus propios correligionarios. Tal cual. Amén de ser muy mediocre los colaboradores que tenía el famoso Pedrito Buscovich, ¿sí? Pero sus propios compañeros de ideología lo hicieron caer. A propósito, decía San Rogelio, no tenía ganas de nombrarlo, pero no estoy saludando a los del Partido Comunista, estoy a los que tienen la desgracia de llamarse Rogelio. Según yo. Allende lo tenía más agarrado de cierta parte, porque no sé si se acuerda usted que hubo un acuerdo de gobernabilidad entre los partidos de la UP, que nada que hiciera el gobierno se podía hacer si es que no había acuerdo de los partidos de la UP. Tenían que visarlo. Más bien las señales en este caso con Boric, que es un nostálgico Allende, pero por razones distintas, me imagino esa. Hay bastante más libertad de acción del presidente, que es el gran refugio, si uno quiere, contra los termocéfalos. Fíjese, que es un chico, un joven hoy presidente electo, que viene de los movimientos sociales, pero que va a tener que cuidarse mucho de tirarles un poco la cuerda, ¿no? Es muy paradojal, muy curioso. Esperemos que la gente que lo rodea y lo está ayudando a configurar su gobierno sean auténticamente empáticos con él y no le fallen, que no sean desleales. Estaba, a propósito de este lindo país con vista al mar, doctora, estaba leyendo, no sé, estaba leyendo en esta página Iniciativa Popular de Norma. Lo que hablábamos, ¿se acuerda ayer un ratito? ¿Sí? Bueno, sobre el sistema político hay 107 iniciativas, sobre principios constitucionales 35, sobre forma, ordenamiento, autonomía, descentralización, en fin, 58, modelo económico 54, derechos fundamentales 192. Se nota el tiro. Propuesta. y encabezando el aborto libre, gratuito y protegido. Y protegido. Y quieren con un departamento de Yapa, parece. Bueno,
Porque yo le ofrecería una ligazón de trompas o un tratamiento crónico con anticonceptivos. Gobiernos, aquí estoy viendo las iniciativas, las últimas. Gobierno sin color político, dice. Los partidos políticos producen muchas divisiones y tenemos que votar por un presidente que es el que más nos convence por sus principios o ideales, sin partidos políticos. Ahí va a ganar la Lincolnao, si la pillamos sobre. Claro. Bueno, y así hay una cantidad alta de leceras, por un estado sin fuerzas armadas, otra iniciativa. Un Estado moderno debe utilizar de manera irrenunciable los mecanismos pacíficos para la resolución de conflictos. Yo creo, sin esta persona, que claro, estamos en momentos de paz, de estabilidad, con nuestros vecinos, no ha sido esa la tónica, si la persona esta conoce nuestra historia. Y tenemos la HB3 todavía presente. La HB3 es la hipótesis vecinal 3 en Chile. Tenemos 3 potenciales enemigos en nuestras fronteras, con los que hemos tenido históricamente problemas limítrofes. Gran parte de ellos con Argentina están resueltos, afortunadamente. Muy pendientes con Bolivia para los bolivianos, para nosotros completamente resueltos por tratados y por fallos internacionales, como el de La Haya de hace 3 o 4 años. Con Perú jamás renunciarán genuinamente a Tarapacá y a todo aquello, ¿no? Entonces, por un Estado sin fuerzas armadas, ¿qué le parece? Entonces ahí nos terminan de empujar a este lindo país con vista al mar, ya seríamos país metido en el mar, seríamos. Terminamos cayendo en el océano Pacífico, que de Pacífico no tendría nada. No, el océano no tendría nada. Pero se da cuenta que hay cuestiones que no están bien pensadas. Yo no quiero descalificar a nadie, pero claro, hay cosas que uno tiene que darle una vuelta un poquito más profunda. Yo sé que las personas que proponen esto sin fuerzas armadas es dedicar esos recursos a otras cosas, está muy bien. Y deben tener el alma pacifista y todo aquello, y podría ser Chile un ejemplo, qué sé yo. No estamos en condiciones por historia de ser ejemplo de eso. No podemos. Entonces, esta cuestión hay que repensársela un poquito más, creo yo, no sé lo que dirán nuestros auditores sobre estas materias. ¿Qué están diciendo? Estoy leyendo acá. Ahí todos a Uruguay, paz y progreso, dice. Ahí se cumpliría en pedir no hay engaño, ¿eh? Esto de que no haya ejército, qué sé yo. Claro, pues en pedir no hay engaño. Salud mental como un derecho y no un privilegio. Fíjese, esta propuesta le puede interesar y me parece que es muy atingente en lo que nos pasa como chilenos. En Chile tiende a aparecer un secreto a voces que la salud mental ha ido empeorando las últimas décadas desde la pandemia. ¿Dónde la pandemia, perdón? Muestra escasa, perdón, la ortografía, por Dios, y prácticamente nula capacidad de cuidado en este ámbito. Y así se refieren a una serie de circunstancias que hacen y explican esta iniciativa. Pero eso me parece interesante. Es que la manera de hablar es la que yo corrijo. Salud mental equivale a decir a salud pública, salud preventiva. No, las enfermedades mentales, hasta para eso somos hipócritas en Chile. Las enfermedades mentales no tienen cobertura oportuna ni adecuada en Chile. Faltan camas psiquiátricas. Los pacientes pasan en pie los episodios psicóticos. Hay una epidemia de psicosis inducida por drogas, que no hay camas donde recibir a esos pacientes. Tiene Dale todo con la salud mental, enfermedades mentales, nada de salud mental, porque salud mental no hay en Chile, pues. Está mala la salud mental, entre comillas. Entonces, es igual que decir taco en vez de decir atasco. Dale con decir taco. Estaba leyendo algunas otras iniciativas que han ido presentando los convencionales constituyentes esta vez, ya no la iniciativa popular de norma. Y hoy día tenía la vocería, no era el único, ¿no? El señor Fernando Atria, de una propuesta que es la desaparición, que es lo que pretenden ellos, o sacar del mapa constitucional en Chile a lo que se conoce como el Tribunal Constitucional, que es el que vela porque las normativas que se gestionan y se legislan en la Cámara de Diputados, la que usted, y en el Senado, en la que usted se va a integrar, doctora, cumplan con el ordenamiento jurídico general, se adecúen a la Constitución política y no la contravengan porque pasan a ser, por ende, inconstitucionales si así. Entonces, él pretende que en Chile no exista eso y que se pueda legislar cualquier cosa. ¿Qué es un poco lo que ha estado pasando? Un parlamentarismo como de facto, que contraviene normas administrativas y legales de manera flagrante. O sea, cuando los diputados mandan los cuartos retiros, los terceros retiros, los segundos retiros al Parlamento. Es la reivindicación de los tribunales populares. Un poco. Huele a eso, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, mire, si los tribunales penales, póngase usted, son para protegernos de los delincuentes y sacarlos de circulación, ¿no es cierto? Para eso está la justicia penal. Bueno, el Tribunal Constitucional cumple la función de protegernos a los ciudadanos de los políticos cuando se suben por el chorro, doctora. Para eso sirve el Tribunal Constitucional. ¿Ah? Entonces, claro, él dice, mire, ¿sabe qué? El Tribunal Constitucional, cuando usted puede ir al Tribunal Constitucional antes incluso que se tramite, una vez presentado un proyecto alegando inconstitucionalidad, y lo que hace el Tribunal es frenar esa tramitación al declararlo inconstitucional, o sea, se transforma en una tercera cámara que obstruye el proceso democrático. Bueno, para eso está, pues, para eso está el Tribunal Constitucional en Chile y su equivalente en casi todas las democracias desarrolladas del planeta. En Estados Unidos esta función la cumple la Corte Suprema. Estados Unidos no es una democracia chiquitita y de poca tradición, es la más antigua del mundo. ¿Ah? Entonces, y ha hecho una constitucional, no se llama así, se llama Corte Suprema ya. Aquí podría también pasarse esa atribución a la Corte Suprema, pero él pretende hacerla desaparecer como institución. Yo tengo alguna crítica a la integración del Tribunal Constitucional, probablemente, y su génesis que es más bien política, que guarda equilibrios de esa naturaleza, entonces si alguno tiene preeminencia, fallará a un lado y si no, para el otro. A veces ha pasado así. Pero eso lo otro es vender el sofá, claro. de Donoto. ¿no? Pero el discurso de Atria, no necesitamos decirlo aquí, pero hay que decirlo, de constructivista, pues. Sí, yo creo, Yo creo que él no tiene ninguna simpatía con lo que se ha hecho hasta ahora en el mundo y no quieren dejar palo parado. Es discípulo del deconstructivismo francés, que no quieren palos parados. Sí, pues. Estaba mirando lo otro del Banco Central, cuando se están discutiendo ahí en una de las comisiones. Entonces hay algunos con mucha sensatez, porque esta es una de las virtudes de nuestra democracia, un Banco Central autónomo. Hay algunos que dicen, mire, dejémoslo como está, esta cuestión funciona bien. Otros sí saben qué, pero yo le pondría más funciones. Eso es legítimo. El Banco Central legalmente tiene una sola misión, que es cautelar su capacidad de compra, que su dinero, doctora, alcance para comprar lo mismo, combatir la inflación, ¿no es cierto? Y asegurar la cadena de pago y una serie de cosas, pero básicamente es la inflación. Entonces, hay otros bancos centrales que tienen que preocuparse también del empleo, del crecimiento y meter otros factores en la ecuación. Está bien, está muy legítimo discutirlo. Pero hay un tercer gallo que dice, ¿sabe qué? Pero yo además, estos caballeros nadie los controla, son muy autónomos. Entonces yo los acusaría, los haría susceptibles de ser acusados constitucionalmente. ¿Y qué empieza a pasar ahí, doctora? Empieza a pasar ahí que las mayorías de turno le dirán a este, porque si no lo echan, oiga, bueno, queremos como el 70, pues. Métale a la maquinita, imprima billetes, por favor, porque estamos cortos. ¿Ah? Cortos, claro. Estamos cortitos billetes. Venezuela. Canastos sacos de billetes. Sí, estoy poniéndolo en caricatura. Hay un montón de otras cosas que se pueden. Yo no siquiera le digo que es caricatura, yo lo viví. Sacos de billetes que nos servían para comprar. Escasez de productos y ruma de billetes. Claro. Y estos temas tan sofisticados como el Banco Central y cómo controla la inflación y mantiene el nivel de precios, esos mecanismos bien difíciles de entender. Yo tengo la impresión que no están muy al alcance de las personas que están legislando, que potencialmente pueden legislar en este sentido. Esa es la impresión que yo tengo, puedo estar equivocado. Pero, no sé, esto de que el Banco Central, que es autónomo, quede en manos de mayorías circunstanciales políticas que pueden eventualmente acusarlos constitucionalmente y sacarlos de ahí si no hacen lo que la mayoría quiere, a mí me parece que es la antesala de un desastre en materia económica. O sea, los que hemos leído la historia de la Revolución Francesa. Sí, bueno, claro. Girondino, Jacobino y todo eso. Jacobino y Robespierre, so on. No, pues fíjense que esta cuestión es tan... ¿Usted qué impresión tiene de, por ejemplo, Eduardo Frei Montalva y su Revolución en Libertad? Una buena impresión, ¿no? Fue un gobierno con mucha adhesión que trató de hacer una revolución, no nos resultó tanto, pero fue una buena persona, un gallo prudente. Muchos reparos la cosa agraria, la reforma agraria, porque dejaron a los campesinos con tierra y sin ninguna ayuda. Es verdad. Fue un saludo a la banderita. Pero bueno,
Pero bueno, Termina el gobierno de Frei Montalva y Allende empieza, estoy volviendo al tema del Banco Central, empieza a imprimir billetes y el año 71, usted se debe acordar, este país era una maravilla. Había plata para todo, le habían subido los sueldos a los militares, a los empleados públicos, y abundancia, crecimiento económico, que se derrumbó al extremo a los poquitos meses, ¿no es cierto? Pero Frei, viendo esta cuestión, le dice a su ex ministro de Hacienda, Andrés Saldívar, le escribe una carta muy agresiva y le dice: oye, ustedes y su equipo no me dejaron hacer esto. Mira lo que está haciendo Allende, qué maravilla, les dice. Bueno, Dios está santo. consignada en la historia, está escrita esa carta por ahí. Entonces, a lo que voy, ese presidente no tenía idea dónde estaba parado en economía, ¿no es cierto? Y fue un presidente que pasó a la historia como un prohombre y es un referente de la historia. Bueno, estos temas son sofisticados. ¿Cómo serían los otros? Si él era Claro, fantástico. estos temas son complejos, entonces hay que Complejo. saber harto y opinar poquito. Yo no opino nada, solo digo, cuidado, Es como si nada el más. caballero que trapea los pasillos a mucha honra en un hospital decía sobre la cirugía a un paciente. Por ahí vamos más o menos. Puta, doctora, qué cruel. Sí, pero mm, Pero esa es es la firme, complejo. po. Que tiene que Es ser gente complejo. experta y estudiosa. Una de las cosas que más susto me da a mí es lo que tengo que estudiar, que si se me echara en mi cabeza envejecida, para hacer bien las No, cosas, digo. pero usted está demasiado llena de energía, doctora, para tener esas dudas, pues. No, Tiene pero yo harta, cuando, harta. a ver, Juan José, cuando Sí. yo lo escucho a usted, como bien me dijo mi hijo, mamá, escucha a Juan José, es un profesor, pero yo hubiera querido tener uno en la universidad como él. Escúchalo, mamá, porque tú no sabes nada, tú sabes las cosas gruesas. Entonces, esa cuestión a mí me da, y yo creo que voy a vivir llamándolo a usted para que me aclare cuestiones. Cuando Porque quiera, doctora, a la hora que no, sea. claro, en Feliz. serio, porque yo creo que Mm, la crítica que estamos haciendo, yo no quiero caer en eso. ¿No? Decir, sí, mm, oye, qué buena idea, sí, que no esté mm. el Tribunal Constitucional, son puros apitutados políticos. La frase típica. No quiero caer en no quiero caer en ese error. Es que en parte son así, pues. Usted tiene razón. Pero mejoremos esa parte, no vendamos el sofá. Claro, ¿Ah? ¿Me entiende, claro. no? Bueno, Permitamos que nos ayuden, que nos aclaren, que nos enseñen. claro, ¿Qué problema claro, hay? claro. Hay gente que reclama porque no hablamos de todos los temas, no tenemos el espacio para hablar de todos los temas, pero nos piden, ¿por qué no hablan de la TAM? Están haciéndose los locos con la Ah, TAM y qué sé no, yo. yo no, yo no, yo me muero de ¿Ya? ganas de hablar de los pillos de los cuetos, pero no entiendo ni palote con las acciones. Ayer vi a un caballero que habló en el programa con Eduardo Fuentes en la red, Mm. un caballero que es de apellido Yarur, que es Sí, representante de los Said accionistas Yarur creo minoristas, que. Sí, 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 minoristas de la TAM. sí, No, sí. yo le tengo una pica muy grande a los que se hicieron, a los que se quedaron con las empresas del Estado, queridos auditores. Mm. Claro, los que se quedaron con la Chile, los que se quedaron con Soquimichi, ¿ustedes creen que me caen bien? Ahí hubo de bueno y de malo, doctora. Pero si usted me pregunta la opinión, porque esas empresas del Estado cuando se privatizaron no valían el terreno en el que estaban. No valían el terreno en el que estaban. Era más caro, doctora, para el Estado seguir pagando los sueldos de las personas que trabajaban ahí que lo que producían esas ¿Qué es empresas. lo que generaba? Iban a pérdida. Entonces, cuando a mí me dicen, sí, se robaron todo, no valían nada, No, nada. claro, a ver, No todas, paremos, ¿ah? No todas, vamos no a todas. empezar a tener un disenso ahí, pero, Muy pero, bien. pero es muy grotesco el precio vil en que lo compraron, a eso me refiero. Mm, A eso mm, me refiero, al precio de liquidación. sí. Chuta, bueno, tenemos un ligero disenso, ¿eh? Pero mi querida doctora, de eso se trata. Oiga, Yo ¿nos hoy día iremos a corte? en el programa, no, pues ya que rato nos fuimos a corte, ¿no? ¿Estamos en corte? No, parece que no. No, no estamos. Y lo que pasa es que don José es muy comedido y no nos reta, pero tendríamos Sí, que habernos ido. don Ya, José José, es nuestro póngale bueno. socio asociado en sociedad, como decía un poeta cubano revolucionario. Mi socio asociado en sociedad. Era una burla. Ya, don José, póngale bueno, maestro.
Fija porque usted y yo pensamos distinto y decimos cosas distintas. Bien, estaba peleando con un auditor ahí. No, estaban teniendo un disenso. Un disenso. Es como el sueldo que decía la Ike que ganaban los empresarios, 500 millones mensuales. Claro. Se les corren los ceros de repente por el apuro de hablar, ¿no? Capaz. Bueno, entre 500 y 1000 creo que dijo. Yo conozco, sí. Puede haber alguna empresa que, bueno, pero eso no es lo que gana un emprendedor, un empresario. No, yo para que la gente que está escuchándonos al aire no entienda. Yo estaba hablando de esta querella que ha presentado por injuria el exministro Antonio Walker contra el señor Mundaca, el gobernador regional de Valparaíso, que en su minuto fue la cabeza visible, la cara visible, el líder de Modatima, de esta ONG pro defensa del agua, ¿no? Y claro, esto tiene que ver o se arranca o el cargo que le hacía el señor Modatima, ex Modatima, el señor Mundaca, a Antonio Walker era que era una suerte de Walker de zar del agua que tenía siendo ministro de Salud, pero simultáneamente agricultor, conflicto de intereses. De Agricultura. Ministro de Agricultura. Dije otra cosa. Salud. Bueno, perdón, de Agricultura. Que hace la ministra de Boric. Tienes razón, estoy distraído. Siendo ministro de Agricultura, y agricultor a la vez era una suerte de sal del agua, tenía conflicto de interés ahí porque tenía 29.000 litros por segundo de derechos de agua pail. Bueno, y se querella ahora, porque ha perseverado en esto el señor Mundaca, se querella ahora por injuria el ex ministro de Agricultura, el señor Walker, diciendo que eso no es así, que esto le ha significado un detrimento a su honra y a su y un daño a su reputacional finalmente. Y a su dignidad personal también, porque claro, cuando a uno le levantan falsos testimonios, como me pasó a mí con las famosas licencias, me registraron como que yo fuera la que más licencias había dado en el mundo en Chile, y resulta que había dado 80 y tantas licencias en el momento de los hechos para denostarme y hacerme caer. Eso, entonces yo le encuentro razón a Walker, pero entonces, déjeme más terminar. Alguna vez dije, sí, cómo no. No, pero terminar para explicar para que la gente entienda cuál es la figura. Entonces Walker en esta querella por injuria, que es un cargo penal, ¿no es cierto? Explica y pone encima de la mesa todos los antecedentes del caso. Y los antecedentes del caso es que no hay 29.000 metros por segundo de derechos de agua a su nombre, y él tiene participación en calidad de socio en 3 sociedades comerciales agrícolas que tienen un total de 800 metros por segundo de derechos en las 3 sociedades, pero que a nombre de él, por ende, teniendo sociedades a tercios con otros socios, tiene unos derechos de agua que son un poquito por sobre los 250 metros por segundo y no 29.000. Entonces, claro, se querella por esta cuestión de injuria. Y yo tengo la impresión, y pide el desafuero de esta autoridad, que es autoridad en ejercicio, por supuesto, el gobernador regional, el señor Mundaca. Entonces yo no tengo ninguna posibilidad de tener todos los antecedentes a la vista, ni poder evaluar, no es mi rol tampoco. Pero da la sensación de que, visto lo visto, doctora, va a ser re difícil al señor Mundaca probar lo que dijo. ¿Ah? Y entonces se va a caer otro mito fundacional. Alguien me decía, yo explicaba en la pausa, mira, pero el señor Mundaca construyó su figura poderosa, potente, que le hizo sacar muchos votos en Valparaíso en la candidatura a gobernación regional. La construyó por la vía de denostar, entre otras cosas, pero como pilar importante, irse en contra del zar del agua, que era el ministro de Agricultura, ¿no es cierto? Bueno, ese zar del agua no era tal. Entonces me decía, oye, esto es casi un fraude electoral. Es tipo Bade. Yo le decía, estáis loco, el pelado Bade es otra cuestión. ¿Ah? Pero me decía, no, pero ¿por qué me decís que no? Si este señor ganó en virtud, entre otras cuestiones, de decir mentira, o esta mentira que aparece serlo por ahora, los tribunales todavía no han dicho. Pero por eso digo yo que hay que estar muy atento. Y un señor me decía, Lavín justifica todos los chanchullos, refiriéndose a mí. No, pues yo prefiero no justificar nada, sino que leer un poco más y tener la información más fidedigna antes de decir cosas que parecen, en este caso, desgraciadamente, a este auditor de nombre Valentín, parecen no ser ciertas. Pero yo sinceramente creo que fue temerario de parte del señor Walker, a quien tuve el gusto de conocer una vez que fue al sur, hace como 4 o 5 años atrás. Nos fuimos en el mismo avión y en el bus nos pusimos a conversar. Me comentó que había leído el Jurel tipo Salmón, muy gentil, qué sé yo. Y entonces yo siento que fue temerario de él haber aceptado ese cargo porque se puso en el ojo el huracán.
una persona dedicada a la agricultura, con un país que tiene restricciones. Ya en ese tiempo había problemas de restricción de líquido y de agua en las provincias. Creo que fue temerario aceptar el cargo de ministro y se expuso al riesgo y le dio el trampolín al otro mentiroso para ser gobernador. Los Walker tienen secos los valles, dicen. Una persona que parece tener antecedentes que no explicita. No sé, todas estas cuestiones, doctora. Hay un señor argentino que es productor de palta allá en la zona cercana, aledaña a Petorca, esas partes, que es productor de palta. Sí, bueno, ve. Pero claro, el otro día me discutía una persona, oye, que los bosques y qué sé yo, se están robando el agua. Doctora, no, varias cosas que uno puede comentar, así como técnicas que informan, que tienen que necesariamente informar a la opinión, ¿no? Los humedales que hay en los bosques son los que retienen el agua. No, el agua no se la pelan los árboles. No, porque no se la pelan los árboles y dicen, si plantan no sé, puros pinos, las raíces de los pinos se roban el agua, se chupan el agua y esto ganan. Usted me lo explicó la otra vez, me lo explicó claramente. ¿Lo alcancé a explicar? Sí. Ya. No sé, a mí me lo explicó que esto que yo le decía, que yo cuando era chica me metía a los bosques cerca de Ralún, donde nació mi mamá, íbamos con botas de goma, porque si no nos embarrábamos. Claro. No era el pasto como el que conocen los santiaguinos, eran humedales. Y los pastos eran otras cosas, eran unas plantitas como acuáticas. Y ahí yo entendí los bosques retienen el agua, doctora. Claro, entonces, claro que sí. Entonces, el bosque, aunque sea plantado con objetivo comercial y se replante luego, en fin, lo que hace esa capa vegetal es, en vez de las laderas peladas que corren el agua en dirección al río y ese río va al mar y se pierde esa agua, y nadie lo que hace la capa vegetal, nadie la recoge. La filtra y la mete para adentro. La filtra, pero como ha llovido tan poquito, doctora, ¿a qué altura más o menos cree usted que están las napas hoy día? ¿A 70 metros, 60, 50 metros para abajo, a 100 metros o más? 100, ¿Usted sabe cuánto meten las raíces para abajo? El que más profundo mete una raíz para abajo son 3 o 4 metros. Entonces, cuando me dicen los bosques se están robando las napas. No. Señor, ¿cómo dice eso? ¿Ah? No es así. Son beneficiosos, de verdad, pero esto es difícil porque es tan políticamente incorrecto que uno lo plantea y van a salir 50 señores acá o señoras, todas muy respetables naturalmente, pero diciendo, no, que estáis justificando no sé qué. Es como cuando la doctora Cordero dice, ¿cómo se atreven a pedir aborto libre, las partidarias del aborto deportivo que le llamo yo, si tienen la píldora al día después? Los hombres tienen preservativos, tienen anticonceptivos de larga duración. Tú te pones una inyección y quedas 6 meses estéril. ¿Por qué andas pidiendo aborto? Cuídate con métodos más sencillos y más asequibles sin cometer un crimen. Es lo que pido yo. ¿Y eso es chanchullo acaso? No, es respeto por la vida humana. Claro, tal cual. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa cuando uno decía que estamos casi en la hora, doctora, me van a retar, pero cuando uno decía que la sensación de que en Chile puede pasar cualquier cosa, está esta razón o esta expresión fundamental, creo yo, entre otras cuestiones, en que lo que ha habido tanto en Chile en estos años ha sido mucho relato y poco dato. El relato que mata el dato es una cuestión que nos tiene enfermos de la cabeza, viviendo la crisis reflexiva. No hay reflexión, hay puro bla, 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 cero reflexión. Puro discurso. Este país está protagonizando una era de la posverdad muy dañina para su propio destino. De verdad que a mí me preocupa mucho eso, mucho. ¿Pero por qué le ponen títulos rimbombantes? Estamos en medio de la estupidez. ¿Qué posverdad ni qué 8 cuartos? No, porque la posverdad tiene características más sofisticadas. Porque dejen de ponerle nombre a cosas horrendas. Bueno, está bien. Hay cada día menos cerebro y más boca, pura boca, nomás de los dientes para afuera. Y aquí arriba nada. Eso. Sí, pues, y agréguele el automatismo que provoca el estar enterrado en los famosos celulares y en los computadores como estamos nosotros aquí. Agréguele entonces, va quedando una capita chiquitita de neuronas, po. Usted me va a decir, usted sabe, bueno, no tenemos tiempo para más, pero hay un estudio esto va a parecer muy chaquetero y muy descalificador, pero hay estudios que consignan, doctora, que en vez de
crecer o incrementarse el nivel intelectual de los habitantes del planeta, lo que ha ocurrido es que los CI respectivos de la población en general, en promedio... Pues hay una involución. Sí, sí, sí. Y sabe cómo lo están enfrentando los pensadores, el libre pensador, el tema de la involución intelectual. O sea, no se puede estar, se atenta contra el derecho a la dignidad de las personas si tú dices que tiene retardo mental. Entonces, ¿cómo le pusieron? Discapacidad cognitiva. Retardo mental. Me salió leso el cabro. Los bosques nativos solamente retienen agua. No, no es verdad tampoco eso. Bueno, muy bien. Estamos listos. Gracias. Entonces, nos despedimos con el 007. Estamos con él, ¿no? Ya, nos vamos. Ahí viene. Ahí viene, pone. Ya, póngase para el lado y hágame una pistola ahí. Chao, hasta mañana. Ya, que lo pasen resto, chao.